Scootaloo retrocedió unos pasos en la oscuridad y actuó sorprendida, preparándose para que la puerta trampa se abriera bajo sus cascos. Ella cayó con gran agilidad cuando el suelo desapareció y aterrizó en una especie de jaula de metal unos metros más abajo. Una nube de polvo avanzó desde el fondo de la cueva sobre ella hasta que una puerta de metal descendió cubriendo la entrada. Scootaloo sabía que el público no le parecería de metal en lo absoluto, a diferencia de la decoración en el exterior, que parecían rocas y piedras para ellos. Ella hizo una mueca al aterrizar. Las barras en la parte inferior de la jaula se clavaron en sus cascos. Ella miró hacia abajo y frunció el ceño. Se supone que tendría que haber una gran tabla de madera que cubriera la parte inferior de la jaula, pero no estaba. Había una enorme bañera de plástico debajo de la jaula, cosa que Scootaloo tampoco recordaba haber visto. Tal vez, se dijo, la tabla de madera la había ocultado de su vista antes. Rápidamente tiró algunos hilos de su traje con los dientes, deshaciendo los nudos uno por uno. No pasó mucho tiempo hasta que esos nudos que mantenían las partes de su traje unidas se soltaron y le permitieron quitarse su traje de encima. Se veía muy genial, pero le resultaba incómodo al moverse. Ella decidió dejar el disfraz ahí mismo por el momento. Después de todo, ella no podía volver al vestuario hasta que el espectáculo terminara, y ella no quería llevarlo con ella a todos lados. Ella se acercó a la puerta de la jaula y trató de abrirla, pero para su sorpresa no se movió. Ella la empujó otra vez y luego la golpeó con su hombro, cosa que lamentó hacer, pero no se abrió. Se dio la vuelta y asestó una patada con sus patas traseras en un intento de romper la cerradura, pero apenas la hizo temblar. Lo único que pudo hacer para terminar fue golpear la puerta repetidamente, provocando unos ruidos que hicieron eco por todo el área. Puerta estúpida. Si llego a encontrar al que cerró esa cosa, juro que voy a... dijo entre dientes con frustración. De repente, Sherry Lee emergió de la oscuridad. La cabeza de Scootaloo quedó a la altura de sus ojos por primera vez. Sherry Lee simplemente sonrió a la potrilla mientras se acercaba a la jaula sin pronunciar una sola palabra. Señorita Cherry, no iba a decir nada malo, en serio. Yo juro que voy a enojarme mucho con el pony que bloqueó la puerta, eso es todo. Dijo tímidamente. Al menos Sherry Lee podría sacarla de allí. Ella comenzó a sentirse incómoda al ver a Sherry Lee inmóvil, con sus rasgos aún ocultos por la oscuridad que reinaba en la sala. Oh, ya entiendo. Jaja, es una broma. Muy bien, señorita Cherry, es obvio que no perdió su toque para hacer bromas. Ahora, ¿podría dejarme salir? Pidió suplicante la potrilla. No estaba segura de cómo actuar ante el extraño comportamiento de la yegua. Sherry Lee asintió entusiasmada mientras daba un paso adelante y una sonrisa amplia cruzó su cara. Algo en los ojos de la profesora conmocionó a Scootaloo profundamente. Lo que podía sentir era odio y desprecio en esos grandes y verdes ojos. Sherry Lee buscó una palanca en la pared y la bajó ligeramente. Y de repente, la masa de metal sobre la cabeza de Scootaloo comenzó a descender a un ritmo constante. La potranca de pronto dejó de sentirse segura en la jaula y soltó un pequeño chillido de terror. Espere. ¿Qué está pasando? Pare, por favor. Esto no es divertido, señorita Cherry. Quiero salir, déjeme salir. Sherry Lee se acercó a la jaula para mirar a Scootaloo, deleitándose con el miedo que estaba infligiendo a uno de los pequeños monstruos que la habían atormentado durante tanto tiempo. ¿Acaso no quieres salir de la jaula? Esta es la única manera de salir, pequeña maleza. Solo mira. La valiente postura de Scootaloo finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No. Usted no puede hacer esto. Todos van a saberlo. Ellos van a descubrirlo. Apple Bloom y Sweetie Belle van a buscarme. Ja. Ja 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 ja. Potra, esas amigas tuyas son las siguientes. Y en cuanto a los demás, deja que yo me ocupe de eso, ¿ok?
tú tienes problemas diferentes. Shirley señaló el muro de metal que descendía poco a poco. Ahora quedaba menos de la mitad de la cantidad inicial de espacio entre ella y la parte inferior de la jaula. No. Gritó la pequeña levantando sus patas delanteras sobre su cabeza, empujando hacia arriba el muro que amenazaba con aplastarla contra la pared inferior de la jaula. La prensa hizo algunos ruidos metálicos en protesta, se estremeció unos segundos y casi llegó a detenerse. Con la máquina ejerciendo presión sobre ella y ella empujándola para detenerla, la presión sobre sus cascos contra las barras inferiores de la jaula era inmensa. Ella gimió cuando las barras metálicas rectangulares y delgadas comenzaron a romper sus cascos, pero ella no se atrevía a moverse por temor a ser aplastada. La máquina no cedía y las grietas en sus cascos crecían más y más, haciéndola gemir con dolor mientras Shirley permanecía de pie y observaba. Finalmente dejó escapar un grito cuando sus cascos se rompieron y las delgadas barras se clavaron en su carne. La sangre lentamente comenzó a escurrirse entre el metal y caer sobre la bañera que estaba debajo. Scootaloo se mordió el labio mientras jadeaba por el inmenso dolor que se apoderó de ella cuando las barras metálicas rompieron su piel. Empezó a llorar mientras la piel se rasgaba. Por favor, pare. Yo, voy a ser buena. Lo juro. Logró decir entre sus jadeos y los gritos de dolor que escapaban de su boca. 8 meses. 8 meses. Gritó Shirley de repente con furia, pasando abruptamente de la risa a la ira en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la cantidad de tiempo que tuviste para demostrar una pizca de inteligencia y no lo hiciste. En un ataque de rabia, Shirley bajó aún más la palanca y la prensa de metal al instante comenzó a empujarla hacia abajo más fuerte, tratando de aplastar a Scootaloo más rápido. Por el bien de todas las flores del mundo, las malas siervas como tú deben morir. Scootaloo trató de gritar cuando las barras de metal se introdujeron cada vez más en la parte carnosa de sus cascos y el metal airadamente se encontró con los huesos de sus patas, pero en vez de gritos, lo que salió de su boca fue un gorgoteo repugnante seguido por olas de bilis y vómito cuando el dolor sobrenatural le revolvió el estómago y casi la hizo desmayarse en el lugar. La sustancia amarga manchó todo el suelo de la jaula y recorrió el cuerpo de Scootaloo desde su boca, mezclándose con los ríos de sangre y cayendo finalmente en la bañera. La única cosa que la mantenía consciente era la abundante adrenalina que su sistema estaba bombeando en su cuerpo, en un intento desesperado por sobrevivir a la terrible experiencia. Shirley retrocedió unos pasos cuando el vómito comenzó a salir, para evitar que ensuciara sus cascos. Eso era simplemente desagradable. La máquina continuó aplastando a Scootaloo y ella se doblaba ligeramente hacia adelante mientras empujaba con sus hombros y cabeza hacia arriba, hundiendo sus cascos en el metal todavía más. Sus patas temblaban violentamente y ella sabía que era incapaz de soportar la presión por más tiempo. Las barras de la jaula presionaron contra sus huesos desnudos y poco a poco comenzaron a romperlos. Scootaloo gritó con un indescriptible terror, dolor e histeria una vez más. Su mente llena enteramente del color rojo que transmite la caliente sensación de dolor que emana no solo de sus cascos mutilados, sino también del resto de su cuerpo. Su garganta estaba áspera por los gritos y el vómito. La sangre brotaba de su boca y sus patas delanteras, hombros y cuello debían soportar la presión de la prensa metálica. De repente, la presión fue demasiada para sus pequeñas patas de pony, así que sus huesos se quebraron. Las barras de metal comenzaron a abrirse paso por sus patas mientras la prensa la aplastaba, cortando su joven y suave carne como manteca, dividiendo sus tensos huesos limpiamente en dos. El nuevo dolor, 100 veces peor que todo lo anterior, le provocó un nuevo ataque de vómitos, pero todo lo que salió fue una catarata de sangre que cubrió su cuerpo. Su cuerpo no podía soportar la sobrecarga sensorial y estaba al borde del desmayo.
pero cada nuevo hueso que se rompía la atraía de vuelta al dulce abrazo de la oscuridad, y las barras de metal la atravesaban tan rápido que apenas tenía tiempo de perder la conciencia. La sangre salpicaba la bañera, formando un lago junto con los otros fluidos corporales. Las patas de Scootaloo chorreaban sangre como si alguien estuviera sosteniendo boca abajo una botella de jugo de tomate abierta. La sala se distorsionó frente a sus ojos y ella estaba demasiado débil para seguir gritando. Sus patas delanteras comenzaron a ceder y pronto perderían su fuerza cuando empezara a perder plenamente la conciencia. Entonces, después de que pasara un siglo para Scootaloo desde que las barras de metal rompieron sus primeros huesos, aunque en realidad solo pasaron unos pocos minutos, la prensa metálica dejó de empujar hacia abajo y de hecho retrocedió levemente cuando Cheryl Lee movió la palanca para arriba con una mirada loca de alegría en su rostro. Scootaloo, ahora incapaz de mantener su debilitado cuerpo en pie al esfumarse la presión de la placa metálica, cayó de espaldas en el suelo de la jaula. Las barras de metal todavía estaban a medio camino clavadas en sus patas, sosteniéndola en el lugar. Sus patas debilitadas no pudieron soportar la tensión al inclinarse ella hacia atrás en una posición físicamente imposible, y con un grito terrible y torrentes de sangre, las patas de Scootaloo simplemente se partieron por la mitad, los músculos y ligamentos desprendiéndose de sus huesos, mientras estos se rompían justo en el punto débil que crearon las barras de metal. Ella pensó que el peor dolor ya había pasado, pero era la segunda vez que se equivocaba. Se produjo un dolor peor que todos los anteriores, y eso fue todo. Ella casi vomitó sangre sobre sí misma de nuevo cuando miró sus patas destrozadas aún agarradas a las barras, mientras los pequeños tocones sangrientos que sobresalían por encima del piso de la jaula, pero ella simplemente no parecía tener nada en su interior. Su cuerpo se había vuelto pálido debido a la abundante cantidad de sangre que había perdido y seguía perdiendo. Ella probablemente iba a morir en los próximos minutos, incluso si un equipo de médicos totalmente capacitados aparecían en ese mismo instante. Cheryl Lee tenía su casco izquierdo sobre la palanca, jadeando y temblando de emoción pura, completamente incapaz de contener el éxtasis que sentía al ver sus sueños retorcidos hechos realidad al hablar. Unas últimas palabras, mi pequeña maleza. Scootaloo apenas podía escucharla a través de las cantidades impías de dolor que sentía. La muerte comenzó a envolverla con su frío abrazo. Su cuerpo había perdido tanto líquido que ni siquiera podía llorar al pensar en lo que le gustaría decirle a Rainbow Dash. Como lamentaba nunca poder llegar a ser la mejor voladora que Rainbow Dash le había alentado ser. En lugar de eso, lo que salió de su boca fue un gorgoteo leve y más sangre. Supongo que no. ¿Quién va a querer oírte de todas formas? Gritó Cheryl Lee histéricamente mientras empujaba la palanca completamente hacia abajo. La potrilla vio a la prensa metálica dirigirse hacia ella. Su cuerpo estaba demasiado débil y la única reacción que tuvo fue un débil intento de estirar sus patas delanteras para protegerse la cabeza. Con un crujido repugnante, la máquina aplastó a la potrilla, escurriendo su cuerpo a través de las barras de metal. El impacto fue tan asquerosamente fuerte que incluso Cheryl Lee cerró los ojos y volteó su cabeza por unos segundos, levantando un casco para protegerse. Pudo sentir calientes salpicaduras de sangre sobre su cara y cuerpo y abrió un ojo curioso. La prensa de metal ahora ocupaba todo el interior de la jaula y Scootaloo había desaparecido. Charcos de sangre podía verse en un amplio círculo alrededor de la jaula y sangre goteaba por los costados de la bañera manchando el suelo. Con sus patas temblando de emoción, Cheryl Lee se acercó a la bañera con cuidado de no pisar ningún charco. Por un rato se quedó mirando el lago sanguinolento, sorprendida de que hubieran tantas cosas adentro del cuerpo de la potrilla. Varios trozos de carne y hueso flotaban sobre el grotesco mar como barcos pequeños. Cheryl Lee levantó la mirada para ver la parte inferior de la jaula.
y observó pequeños trozos y piezas de Scootaloo atrapadas entre la prensa de metal y las barras inferiores de la jaula. Pero aparte de eso, y la enorme mancha escarlata en el metal, no había un rastro de la potra que pudiera indicar que alguna vez estuvo atrapada ahí dentro. Sherry Lee lamió sus labios mientras examinaba la escena una vez más, pero de repente se detuvo cuando el sabor amargo del hierro entró en su boca. Se había olvidado que ella también estaba cubierta con sangre, pero esta tenía un sabor sorprendentemente rico. Esto debe ser el conocido dulce sabor de la venganza. Sherry Lee reflexionó mientras se relamía los labios y limpiaba sus mejillas. Vio los ojos de Scootaloo flotando en el lago de sangre, mirando sin ver el techo. Ella no pudo evitar romper a reír histéricamente mientras iba a asearse. Incluso después de limpiarse las últimas manchas de sangre de su pelaje, las visibles por lo menos, ella no pudo parar de reír. No había visto algo tan divertido en todo el año.